Buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se sabe. A ver, un jueves bastante complejo, complicado, luego de la decisión que tomó el presidente, o en realidad la mesa directiva del Congreso de la República, presidida por el general José William, de rechazar de plano, este es el término, rechazar de plano la cuestión de confianza que había solicitado o que había planteado el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Es decir, lo vamos a explicar más a detalle, no es que no le esté dando la confianza según las leyes vigentes. Lo que hace es no declarar procedente. Ha dicho que esto o esta cuestión de confianza no procede. Sin embargo, la gran pregunta es ¿cómo va a interpretar esto el Poder Ejecutivo? Toda vez que el propio presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cuando planteó la cuestión de confianza, dijo claramente que ellos, ante un no procedimiento, van a interpretar como que esto está siendo rechazado y caerá el gabinete en pleno. Así que es muy importante, los próximos minutos, las próximas horas, a las 9 de la noche, hay un Consejo de Ministros extraordinario. Entendemos que ya los ministros están llegando a Palacio de Gobierno, así que vamos a ver cuál va a ser la respuesta del presidente de la República y del gabinete en pleno. Pero para tratar de entender mejor estas complicaciones legales y sobre todo constitucionales, estamos ya con el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Doctor Quiroga, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, varios puntos. Lo que ha hecho el presidente del Congreso, la mesa directiva, y uso el término que se ha señalado, rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el Premier, ¿está dentro de la legalidad? ¿Qué puede gatillar esta decisión? Bueno, esa expresión es exactamente la misma que está en el inciso D del artículo 86 del Reglamento del Congreso, que es Ley de la República, ¿no? Y que fue desarrollada por la ley de la cuestión de confianza que el Tribunal Constitucional validó en su momento. Entonces, lo que ha hecho el Congreso es evitar la manipulación de una supuesta o pretendida cuestión de confianza para acercarse a la disolución, porque está claro que la intención del Premier no era buscar la confianza para una iniciativa legislativa, era acercarse a la disolución contando con una negación de la confianza, que no se ha dado en este caso. Porque para que haya negación tiene que haber primero admisión a debate y un acta que diga le damos o no le damos la confianza. Acá lo que se ha hecho es rechazar de plano, como dice el propio reglamento del Congreso, y por lo tanto no hay nada en debate y no ha habido absolutamente ninguna cuestión de confianza, ni rechazada ni negada. Esto además, Omar, ya ocurrió la semana pasada. La semana pasada también hizo lo mismo el Premier con la ley de la cuestión de confianza, olvidándose que la ley ya había pasado por el tribunal. Esto fue también rechazado por el Congreso y no pasó absolutamente nada. Es bien importante hacer esas precisiones, doctor, porque cuando hablamos de cuestiones de confianza probablemente nos remita a lo que sucedió con el Congreso y el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, que hizo una interpretación fáctica cuando planteó una cuestión de confianza para modificar la manera en la que se eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional. Correcto. El Congreso continuó con la elección de un magistrado, de los que tenía pendientes, y el gabinete de Salvador del Solar en ese entonces interpretó esto como un rechazo a la cuestión de confianza. Sin embargo, ya no existen, entendemos, nos guste o no, porque esto ya no es un tema de gustos, nos guste o no, ya no se puede dar interpretaciones fácticas sobre las cuestiones de confianza. Sí, dos precisiones. Primero, preocupa que la misma mente gris que estuvo detrás de la supuesta negación fáctica de confianza todavía subsista hasta ahora, ¿no? De alguna manera hoy día participa en el gobierno de Castillo. ¿A quién se refiere? A personas que crearon esta idea negativa de la negación fáctica de confianza. Y segundo, la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso no tuvo el aval de ningún gabinete. Y ahí venía una clara ilegalidad y una clara inconstitucionalidad, porque la Constitución dice que los actos del presidente son nulos si no tienen un refrendo ministerial. Cuando Vizcarra decide ante la televisión disolver el Congreso, no tenía respaldo de ningún premier ni de ningún gabinete. Del Solar renunció y recién a las 9 de la noche nombra a Ceballos y al día siguiente al gabinete. Y el día siguiente el gabinete convalida lo del día anterior, una suerte de volver al futuro.
Entonces, realmente fue un acto irregular, ilegal. Sin embargo, a ver, para no detenernos ahí, porque me interesa mucho hablar de lo que pasa ahora, sin embargo, entiendo que el Tribunal Constitucional de ese entonces le dio validez a lo que finalmente el gobierno de Martín Vizcarra interpretó como una negativa fáctica. Así es, el Tribunal Constitucional en mayoría conestó, avaló lo que había hecho, entre otras cosas, no porque lo que hubiese hecho estuviera bien, dijo que estaba mal, sino porque le parecía que era más complicado para el país volver hacia atrás con el anterior Congreso que ir a un nuevo Congreso, que fue un desastre y que fue lo que ocasionó la situación política actual. Pero en todo caso, para evitar, digamos, ojo, no estoy diciendo que una cosa esté bien o mal, pero para evitar ese tipo de situaciones, entendemos que el Congreso actual, el año pasado, si no me estoy equivocando, octubre del año pasado, decide aprobar un proyecto de ley que establece precisiones a la figura de la cuestión de confianza. Eso es muy importante para entender que lo que pueda hacer el gobierno es legal o ilegal. ¿Qué se estableció, doctor? Acotando en qué casos procede la cuestión de confianza solo por cuestiones propias de competencia del Poder Ejecutivo y señalando que solo al Congreso le compete calificar si otorga o no la confianza para evitar lo que pasó con Vizcarra, que el Congreso le dio la confianza y Vizcarra dijo no me la han dado y finalmente mano militar y cerró el Congreso. Entonces, esta ley de alguna manera regula lo que dice la Constitución y eso ha pasado tal cual al reglamento del Congreso, que es lo que se aplica ahora. Y esa ley, además, fue ratificada o declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Sí. Al igual que hoy día ha pasado con la ley de referéndum, en aquella ocasión me correspondió a mí, junto con el Procurador del Congreso, hacer la defensa de esa ley y finalmente el Tribunal Constitucional dijo que la ley era constitucional, como hoy día ha dicho que la ley de referéndum también es constitucional. En esos dos casos, más lo que está pendiente de la contienda de competencia, mi participación ha sido ad honor en el Congreso de la República. Entiendo, pero a ver, entonces la ley vigente que se aprobó en octubre del año pasado y que fue ratificada por el Tribunal Constitucional, si no me equivoco, en febrero de este año, establece claramente los supuestos bajo los cuales el Ejecutivo puede plantear una cuestión de confianza que tiene que ver con las políticas propias del Poder Ejecutivo. Y el tratamiento del resultado. ¿Quién califica la negación o el otorgamiento de la confianza? En este caso, el Congreso de la República, y nadie puede discutir eso, lo que dice la ley, que está vigente, que ha sido validada y que si uno se considera un jurista, un hombre de derecho, tiene que respetar. Entonces, ¿qué pasa o qué va a pasar? No sabemos todavía qué está ocurriendo en este momento en Palacio de Gobierno, qué ocurra a las 9 de la noche, que se ha citado a todo el Consejo de Ministros en pleno, pero me pongo en el supuesto, ¿qué pasa si Aníbal Torres decide renunciar interpretando que el Congreso le ha negado la confianza a la cuestión que planteó la semana pasada? Sí, sería ilegal, porque la ley dice que esa interpretación le corresponde al Congreso. Sería un acto manifiestamente ilegal. Perdóneme, doctor, me comenta que ya podemos anunciar que según nuestras fuentes de RPP confirman que el premier Aníbal Torres ha renunciado. Ojo, reiteramos, esta información es sumamente importante y justo de lo que veníamos hablando con el doctor Aníbal Quiroga. Fuentes de RPP confirman que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha presentado su carta de renuncia. Se desconoce aún si esta renuncia, esto es bien importante también señalarlo, si esta renuncia supone que el Ejecutivo, que el Gobierno, está interpretando que el Congreso de la República le ha negado la confianza. Pero los hechos son los siguientes, y ustedes sacaremos nuestras conclusiones y sabremos la verdad probablemente en unos minutos. El presidente del Congreso, José Williams, decide, o la mesa directiva en realidad, decide rechazar de pleno la cuestión de confianza. ¿Esto qué quiere decir? Dice que no procede, según la ley vigente, que estábamos conversando con el doctor, ratificada por el Tribunal Constitucional, la cuestión de confianza planteada por Aníbal Torres no es procedente, no se ajusta a la legalidad. Por eso es que ni siquiera la han debatido en el Pleno del Congreso, entendemos. Sucede, horas después, minutos después, el premier presenta su carta de renuncia. La gran pregunta en este momento que nos hacemos todos los peruanos es, ¿está interpretando fácticamente la decisión del Congreso, doctor Aníbal Torres? Bueno, si lo estuviera haciendo sería un acto ilegal, porque como le decía hace un rato, la ley vigente dice que esa interpretación no le corresponde al Poder Ejecutivo, como es evidente, sino al Congreso.
En consecuencia, si hoy día ha renunciado, y en buena hora que haya renunciado, es una renuncia voluntaria que no califica para el tema de la disolución del Congreso. Porque esa interpretación, repito, no es propiedad del Poder Ejecutivo, es propiedad del Congreso. Porque el Congreso es el que da o rechaza la confianza, no es el Poder Ejecutivo. El problema, doctor, y nuevamente es importante siempre revisar la historia, la historia reciente que ocurrió con Martín Vizcarra, lo conversábamos más temprano. ¿Quién lleva la cuenta? Es decir, ¿quién finalmente va a definir si se gastó o no se gastó una de las 2 balas de plata que tiene el Ejecutivo? Ahí hay 2 respuestas, ¿no? La primera, legalmente, constitucionalmente la cuenta la lleva el Congreso, porque es el que da o niega la confianza. Sin embargo, Vizcarra demostró una suerte de calificación fáctica, de hecho le llamó negación fáctica, e impuso su voluntad por la fuerza de los hechos. Puso a la policía en el Congreso, cerró el Congreso con vallas y no dejó pasar a los congresistas. Entonces, la primera respuesta es el Congreso. La segunda respuesta es, va a depender a quién van a seguir las fuerzas de seguridad del Estado. Y ese punto es clave. Haciendo un poco de recordaris, Martín Vizcarra, una vez que toma esta decisión de cerrar el Congreso de la República, fue cuestión de horas o minutos, se toma esta famosa foto con las cabezas de las Fuerzas Armadas y de la policía. Correcto. Lo que, bueno, para cualquier buen entendedor era las fuerzas del orden respaldan la decisión que ha tomado Martín Vizcarra. Y nos guste o no, porque no deberíamos estarle tocando la puerta a los cuarteles. No, para nada. Pero lamentablemente es a donde estamos llegando. Y fue además una foto, digamos, históricamente errada, porque era más o menos la misma foto, en la misma secuencia, en el mismo salón, con los mismos cuadros que la que tuvo Fujimori el año 92 cuando dio el golpe de Estado. Entonces, el anuncio de Vizcarra, de alguna manera, era una demostración de fuerza, pero de fuerza inconstitucional. Y en este caso, como lo repito, hay 2 soluciones. La que se sigue en el Estado de Derecho, conforme a la Constitución, que lleva la cuenta del Congreso, y la que se podría imponer por la fuerza de los hechos, que ya sería casi un golpe de Estado. Es decir, si se da una interpretación fáctica, pese a que hay una ley, que insisto, le puede gustar a mucha gente o no, mucha gente puede criticar, decir que le han quitado dientes a la cuestión de confianza, ese ya no es el debate porque ya es ley y ya se ratificó por el Tribunal Constitucional. Y la ley es muy clara. ¿Cómo se interpreta una negativa? Si esta ley es violada y el día de hoy se da una interpretación fáctica, ¿estaríamos ante un eventual golpe de Estado? Usted está dando la respuesta. Sería una actividad ilegal. Si la ley dice A y usted va contra lo que la ley dice, hace un acto ilegal. Y si ese acto implica tomar el poder, es básicamente un golpe de Estado. Ahora, también es cierto, doctor, recordando un poco, y dado que usted menciona Alberto Fujimori y Martín Vizcarra, salvando las grandes diferencias, pero en ambos casos hablamos de presidentes que tenían un altísimo nivel de popularidad. Vizcarra tenía más de un 70%. Alberto Fujimori, usted quizá lo tenga más fresco, pero entiendo que tenía más de 60, 70, 80% en ese momento. Sí, en ambos casos la ciudadanía aplaudió el cierre del Congreso, pero la Constitución no dice que el Congreso sobreviva porque la ciudadanía lo aplauda o lo denece. Así es. Dice que es elegido por el pueblo, ¿no? Normalmente el Congreso no tiene una gran popularidad, pero también es importante señalar que cuando uno dice el Congreso, daría la impresión de señalar una institución sólida, monolítica, ¿no? El Congreso es una masa de congresistas en donde unos jalan para acá, otros para allá, y el presidente tiene que hacer, ¿no es cierto?, magia para poder tener una institución más o menos coherente. Y de hecho todos los días tiene pedidos de censura y de cambiar la mesa directiva. Entonces, la verdad es que el Congreso, digamos, es importante para la democracia, es importante para la Constitución y hay que defenderlo, pero no necesariamente su impopularidad significa que hay que aplaudir el cierre del Congreso. No, claro, pero yo hacía la referencia más que por un tema de aplaudir o no, porque claramente es una de nuestras instituciones democráticas más importantes en el país y que hace el balance de poderes. Mi anotación iba por el lado de si Pedro Castillo va a poder repetir una figura similar a la que hizo Vizcarra o la que hizo Alberto Fujimori, dado que él tiene apenas un 25% de aprobación y tampoco no queda muy claro si realmente tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas necesarias para medidas de ese tipo. Bueno, las historias nunca se repiten igual, ¿no? El Corsi y el Ricorsi de Vico demostraba que nunca las segundas historias se dan exactamente igual. Yo, además, lo que creo es que todo esto que está pasando, a diferencia de mucha gente que piensa que es una estrategia
de Castillo con su gente, pensando, no, yo creo que no piensan nada, son básicos, ¿no? Como decía Bellido, es un sindicalista básico. Y todo eso lo que se ha hecho con la cuestión de confianza, por la cuestión de confianza, y ahora la cuestión de confianza por el referéndum, es solamente una manera de defenderse. Lo que Castillo quisiera es que no exista Congreso, porque el procesamiento de la denuncia de la fiscal y en el Poder Judicial depende de la autorización del Congreso. Si no hay Congreso, entonces no lo van a procesar. Y si hay Asamblea Constituyente, el tema se va a diluir. Entonces, la única manera de sobrevivir, de salir adelante sin tener que responder a la justicia, es desapareciendo el Congreso. Cuando Castillo asume el poder en julio del año pasado, lo primero que anuncia en la Sierra, donde juramentó, es que tenía que haber una Asamblea Constituyente. ¿Por qué hoy día no hay una Asamblea Constituyente? Porque existe el Congreso. Entonces, y eso se le dijo al Tribunal Constitucional en la audiencia por la ley de referéndum. Lo que nos separa hoy día de una Asamblea Constituyente es la presencia del Congreso, que hace respetar sus fueros y hace respetar la Constitución. Entonces, si se disuelve el Congreso, no va a haber una elección complementaria. Eso de ninguna manera. Lo que va a haber es el llamado a una Asamblea Constituyente por un decreto de urgencia. Y una vez instalada la Asamblea Constituyente, nos olvidamos del Congreso y nos olvidamos de la democracia. Y las responsabilidades de Castillo van a pasar desapercibidas. Me decía hace algunas semanas amigo y politólogo Lucho Núñez, que además es venezolano y vivió en carne propia lo que fue, digamos, el asentamiento ya de la dictadura de Hugo Chávez, que el ambiente actual le recordaba mucho a eso, el ambiente actual peruano, de cómo se van debilitando y atacando a las instituciones que no guardan nunca de popularidad, evidentemente. Es lo que se llama una dictadura constitucional. Es decir, se asalta el poder, se toma el poder, se empiezan a capturar determinadas instituciones como el Poder Judicial, como el Jurado de Elecciones, como el Tribunal Constitucional, y luego de eso las Fuerzas Armadas. Claro, hay una diferencia importante entre Venezuela, Bolivia y Perú, y es que nuestras Fuerzas Armadas tienen una experiencia de 20 años luchando contra el terrorismo de izquierda, el terrorismo extremista. Eso no pasó en Venezuela y no pasó en Bolivia. Entonces es muy difícil que la Fuerza Armada en general tenga simpatía por una posición de izquierda extrema, ¿no? Pero al final de cuentas va a imponerse la fuerza de los hechos. Vamos a ver si tenemos fuerza para tener soluciones y respuestas dentro de la Constitución, que es lo que yo quisiera, o si de pronto va a haber una nueva ruptura constitucional dramática, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuánto cree que ha pesado esta reciente decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia? Es decir, la máxima instancia del Poder Judicial le ha dicho muy claramente al presidente Castillo que la fiscal de la Nación sí lo puede investigar, le ha dicho que la fiscal de la Nación sí puede presentar una denuncia constitucional ante el Congreso y le ha dicho que el Congreso sí puede darle trámite a esa denuncia. Le diría tres cosas. Primero, lo que usted dice, que con lo que yo estoy de acuerdo, refuerza mi tesis de que todo este tinglado político se hace para defender a Castillo. Segundo, el juez Checle le dice a la defensa de Castillo, yo no he dicho lo que tú dices que he dicho. Así es. Yo no he dicho que el 117 no pueda ser invocado por la fiscal. Ahí te equivocas. Y cuando esto va a la Corte Suprema, la Corte Suprema confirma la decisión del juez Checle diciéndole que por supuesto que puede ser investigado y pueden acopiarse las pruebas y no le cercena ninguna facultad a la fiscal de la Nación. Respecto de eso, han dicho que van a recurrir el amparo. El otro día, con el tema de la habeas corpus sobre la traición a la patria, dijo que una decisión histórica, sí. ¿No? Pero no ha sido tanto. Histórico es lo que ha pasado ahora con el tema del referéndum, histórico es lo que ha pasado hoy día con el Congreso, que ha dado una respuesta contundente. E histórico es la Corte Suprema, ¿no? Porque ya está sentando un precedente de que a un presidente en funciones sí se le puede investigar. Así es. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia en el tema? ¿Qué es lo que ha evolucionado en el tema? El telón de fondo. El telón de fondo es el delito de corrupción. Hay algunas modalidades delictivas modernas que son absolutamente oprobiosas. Tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, trata de personas, lavado de activos, corrupción de funcionarios. Entonces, la pregunta es, la interpretación formalista del 117 nos va a impedir y a cerrar los ojos frente a denuncias sólidas de corrupción, porque no estamos hablando de un tema de contrato, no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de corrupción de un conjunto de personas, según la fiscal, que desde antes de tomar el poder ya estaban distribuyéndose las prebendas y las ganancias que tendrían, ¿no? Entonces, eso va a ser conestado por el sistema legal
o va a ser más bien repelido por el sistema legal. Y lo que ha pasado después es, al tema de la periodista y los insultos, viene la primera cuestión de confianza. Al tema de la comisión permanente viene la segunda cuestión de confianza. Al tema de la de resolución que usted cita de la Corte Suprema, viene la renuncia del Premier. Bueno, podrán invocar lo que quieran, ¿no? Pero la calificación jurídica en la aplicación de la ley le corresponde al Congreso. Ahora, y no solo es el presidente Pedro Castillo, yo no sé si también está influyendo en esta decisión porque vemos a un gabinete en pleno respaldar. Vamos a ver si todo el gabinete además hace esta interpretación. No sé si hay una responsabilidad individual por cada miembro del gabinete que respalde esta interpretación del Consejo de Ministros, pero ya la Fiscalía tiene además a gente muy cercana al presidente, también cada vez más cercada. Roberto Sánchez, el propio Aníbal Torres, el propio Félix Chero. Es decir, quien goza de protección es el presidente. Los demás no gozan de protección. Y no solamente eso, en suma lo que usted dice, la Constitución señala que los ministros son administrativa y penalmente responsables por los actos del presidente. Si, por ejemplo, hoy día se toma una decisión equivocada en el Consejo de Ministros, todos los ministros van a ser responsables penalmente por eso. Y más tarde o más temprano, como ocurrió con el gobierno Fujimori, su responsabilidad va a ser exigida por el Estado, ¿no? Hay gente que todavía purga cárcel proveniente del gobierno de Fujimori. Entonces, tendrían que aprender un poco de eso, ¿no? Y en el caso de Vizcarra, hizo lo que hizo y finalmente el Congreso que logró elegir de mala manera, se lo terminó fagocitando, lo vacó con 105 votos. En la historia del Perú, en 200 años, solo hay 3 presidentes vacados. El oprobio de 3 presidentes, Billinghurst en 1914, Fujimori en el año 2000 y Vizcarra. Entonces, no es tan fácil tampoco violentar la Constitución y querer subordinar el país a los intereses personales y patrimoniales de determinado grupo de personas, ¿no? Doctor Aníbal Torres, doctor Aníbal Quiroga, le pedimos unos instantes para seguir conversando porque es muy interesante entender esto a profundidad. Nos vamos a ir al Congreso de la República con el congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente de la mesa directiva. Congresista Muñante, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Congresista, ¿qué decisión se ha tomado finalmente en la Junta de Portavoces? ¿Cómo se va cómo se puede interpretar esto que ya se maneja a nivel de fuentes, la renuncia del Premier Aníbal Torres? Bueno, como una renuncia esperada por todos los peruanos, yo creo que la permanencia del señor Aníbal Torres está de más. Considero que ha sido positivo su salida del cargo, pero esto por nada del mundo puede significar una negación de confianza. Yo advierto de esto a la ciudadanía en general y a las autoridades en este país, porque el Ejecutivo no está habilitado por ninguna norma, por ningún dispositivo legal de interpretar este rechazo de plano como una negación de confianza. Hacerlo implicaría un atentado directo contra la Constitución y la legalidad en nuestro país. Pero ¿qué sucede? Aún no sabemos qué va a pasar. A las 9 de la noche se ha citado un Consejo de Ministros extraordinario. La información es que ya renunció a Aníbal Torres justamente luego de que la mesa directiva rechazara de plano, no declarara procedente esta cuestión de confianza. ¿Qué pasa si ya en términos muy concretos el Ejecutivo se interprete que están gastando una bala de plata? Bueno, si lo hacen, serían merecedores de una acusación constitucional, ¿no? Y creo que aquí también las autoridades tienen que estar muy prevenidas, porque no puede actuar al margen de la Constitución el Premier ni ninguna otra autoridad en este país. Las leyes no se sujetan a la voluntad de una persona o de un Consejo de Ministros o de un congresista. Aquí nosotros estamos para cumplir y hacer cumplir las leyes. Si el Ejecutivo decide, ¿no?, de manera ilegal y completamente inconstitucional interpretar este rechazo de plano como una negación de la cuestión de confianza y por ende pues la crisis total del gabinete, nosotros como Congreso tendríamos que en principio hacer dos cosas. Primero, podemos presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y segundo, hacer una denuncia constitucional contra el gabinete de Torres o quienes hayan firmado esta resolución, porque están actuando al margen de la Constitución de manera exprofesa. O sea, repito,
no hay ninguna norma en este país que dé algunas luces de lo cual ellos se puedan chapar para poder interpretar esto como una negación de la cuestión de confianza. Todas las leyes, tanto la ley 31.355 como el artículo 86 de nuestro reglamento, señalan claramente que las cuestiones de confianza se votan y luego de ser votadas y rechazadas, recién allí se puede hablar de una negación, no antes, no después. A ver, ¿cree que una decisión de este tipo, una decisión de ir hacia una interpretación fáctica, pese a que, como usted señala, la ley ya ha cerrado esa ventana desde el año pasado y esto ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, pero de darse esto, ¿podría empezar a sumar votos para la vacancia? Se lo pregunto porque he escuchado a congresistas de Perú Libre y el bloque magisterial estar en contra ya de Aníbal Torres. Por supuesto, podría generar que algunos congresistas replanteen su decisión con respecto a la vacancia presidencial, ¿no es cierto? Incluso podría devenir después una acusación constitucional, porque, a ver, todas las autoridades en este país tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. Las leyes no se pueden sujetar a nuestra discreción, a nuestra voluntad, a nuestro parecer. Si el señor Torres o el presidente Castillo deciden darle un direccionamiento distinto a lo que la ley establece para estos casos, ellos se hacen responsables políticamente de su decisión. Y aquí tenemos que estar atentos todas las autoridades y la ciudadanía en general. Por ello, nosotros advertimos de que si esta situación se llega a concretar en nuestro país, nosotros como Congreso y la ciudadanía tiene que saber responder contundentemente. Yo veo la renuncia de Aníbal Torres como una renuncia natural que puede hacer un premier y que por supuesto coloca en crisis al gabinete. El gabinete tiene que reformularse, pero creo que finalmente va a elegir a otro del propio gabinete, porque considero que el círculo del presidente Castillo cada vez es más chico, que no podríamos ni siquiera visorar que pueda venir otro político, digamos, de experiencia a tomar esa batuta. Yo creo que el próximo premier va a salir de los ya anunciados voceros del gobierno, ¿no es cierto? Y frente a eso nosotros vamos a tener que evaluar, dar la cuestión de confianza o no. Sin embargo, repito una vez más, nosotros no vamos a avalar que el Ejecutivo atente contra la Constitución y las leyes interpretando una cuestión de confianza que no ha sido votada por este Pleno. Ahora, a ver, congresista, un punto importante. Si se da esta interpretación fáctica, nos decía el doctor Aníbal Quiroga, claramente sería una ilegalidad e una inconstitucionalidad. De darse esto, estaríamos, y se lo pregunto, frente a un intento de golpe de Estado, frente a un intento de cierre del Congreso. Estaríamos ante un intento de golpe de Estado, estaríamos incluso, yo me atrevo a decir, ante un gobierno de facto. Estaríamos ante un gobierno de facto, porque si se da una segunda cuestión, entre comillas, segunda cuestión de confianza y se llega a disolver el Congreso, estamos ante un gobierno de facto y por ende incluso la Constitución habilita a la ciudadanía a protestar y a manifestarse y a rechazar a ese gobierno. Por ende, yo advierto, llamo a la reflexión a las autoridades del Ejecutivo a que actúen conforme a la legalidad y no asuman pasivos que después no van a poder soportar, porque aquí todos tenemos que ser contundentes para respetar nuestra Constitución. Ahora, sin embargo, ayer comentábamos, y ya se ha estado circulando hoy en el Congreso de la República, hasta 2 mociones de suspensión contra el presidente Pedro Castillo, la del congresista Edras Medina de Somos Perú y la de la congresista Roselia Muruzo, la de la bancada de Avanza País. Y además usted ha presentado un proyecto de ley en la Comisión de Constitución que desarrolla la figura de la suspensión, pero y mañana se va a ver. Pero este es el camino, no nos puede llevar a un también camino entrampado, complejo, inconstitucional. El camino no es la vacancia del presidente de la República, el camino más limpio. Mira, todo aquello que esté dentro de la Constitución es legítimo, es legal, es constitucional, es válido.
La suspensión presidencial está regulada en el artículo 114 de nuestra Constitución, y lo que mi proyecto más bien busca es que se establezca un procedimiento, ¿no?, para que pueda cumplir y pueda garantizar los principios básicos de un procedimiento parlamentario, que es el debido proceso, la debida motivación, el derecho a la defensa. Entonces, mientras actuemos en base a la Constitución y mientras las iniciativas que se presenten tengan un correlato constitucional, es el Congreso el que va a decidir finalmente con los votos. Pero lo que no puede hacer el Congreso es inventarse algo, ¿no es cierto?, que esté al margen de la Constitución, y eso es lo que supuestamente estaría haciendo en estos momentos el Poder Ejecutivo al considerar la negación de la confianza con este rechazo de plano de la mesa directiva, que es perfectamente legal. Sí, claro. Sí, sin embargo, entiendo que la suspensión, me quiero incidir en esto porque me parece importante, dado que se va a ver el día de mañana y están circulando las mociones, la suspensión por incapacidad temporal, entiendo, va más a un problema físico que impida al mandatario de turno ejercer la presidencia, no va a un tema de, digamos, de incapacidad moral. Es correcto, sin embargo, como tú bien dices, hay una interpretación que se le puede dar a este articulado. El inciso 1 del artículo 114 señala claramente incapacidad temporal, no dice que sea física, tampoco dice que sea moral. Entonces, la moción que busque aplicar esta normativa tiene que fundamentar muy bien, ¿no es cierto?, por la razón por la cual se le quiere suspender al presidente, y las bancadas van a tener que analizar esta moción. Definitivamente estamos en un momento en el cual se le deja un margen de discrecionalidad al Congreso de la República, pero repito, siempre actuando bajo las garantías de un debido proceso. Muchísimas gracias, congresista Muñante, por esta entrevista. El congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de la República, que entendemos también está expectante a la decisión que se tome el día de hoy en el Consejo de Ministros, 9 de la noche en punto. Justamente a esta hora se ha citado a todos los ministros para ver cómo se está interpretando esta renuncia del premier Aníbal Torres. ¿Es una interpretación fáctica de rechazo o simplemente pues ya es un desgaste político absoluto de alguien que se ha dedicado a insultar a medio mundo, a quien él considera sus enemigos políticos, como la prensa, la fiscalía, el Poder Judicial, los congresistas, la Iglesia Católica, ¿no?, ni recordarlo, el padre Barreto y los calificativos que le dio? Pero bueno, solo para ir cerrando, doctor Quiroga, y me interesaba mucho escuchar su apreciación sobre el tema de la suspensión. Es verdad, ya hemos hablado de la cuestión de confianza, las interpretaciones fácticas, pero en el Congreso están impulsando esta figura de suspender al presidente Pedro Castillo. ¿Esto es legal? ¿Esto es constitucional? ¿Esto es viable de alguna manera? Tengo la impresión que no, porque como usted señaló hace un rato, la interpretación de la suspensión temporal se da por una incapacidad física. Eso es lo que está reconocido en la doctrina. El artículo 114 tiene dos supuestos. El presidente se le suspende cuando se le somete a alguno de los procesos autorizados por el 117 o cuando tiene una incapacidad temporal. La incapacidad moral no puede ser temporal. Incapacidad moral es incapacidad moral o no es incapacidad moral. Además, cada norma tiene un supuesto distinto. La incapacidad moral ya está en el 112. Por lo tanto, la incapacidad temporal a la que se refiere el 113 es otra. ¿Cuál es? Cuando el presidente pierde la conciencia, cuando es operado, entra a un UCI, cuando es anestesiado, cuando sufre un accidente, cuando tiene algún elemento invalidante temporal, sube a un avión, se cae en la selva, mientras lo buscan y lo encuentran, alguien tiene que asumir la presidencia. Eso ocurrió con el presidente Reagan cuando fue operado. Durante 3 días asumió temporalmente el vicepresidente porque él estaba incapacitado, inhabilitado físicamente. A eso se refiere el 113. Pero claro, ¿por qué la gente busca el 113? Porque tiene los votos. Entonces, es poner la carreta delante de los bueyes. Es al revés. No porque tengan los votos puedo forzar una figura. Va a pasar lo que ha pasado con la traición a la patria, que al final va a ser un boomerang y dispararse a los pies. Yo creo que es un error que podría terminar beneficiando al presidente Castillo. Ya fue un error la traición a la patria, ya fue un desaire la sentencia del Tribunal Constitucional. Hoy día el Tribunal más bien le ha dado la razón al Congreso, ha respaldado al Congreso y le ha dado sentido al rechazo que ha tenido la mesa directiva, porque en la resolución de la mesa directiva dice
usted no puede plantear cuestión de confianza por algo que está pendiente de la decisión del tribunal. El tribunal es el que interpreta la Constitución, no es usted, Poder Ejecutivo, el que la interpreta. Usted no es quien para decir que la norma es inconstitucional. Y a las horas el tribunal dice la ley es constitucional. Entonces, ¿cuál era el sentido de la cuestión de confianza del Premier? Ninguno. Como no lo tuvo con la cuestión de confianza, que ni siquiera habían reparado que había pasado por el Tribunal Constitucional. O sea, lo que quiero significar es que caminan tan deprisa y tan rápido que ni siquiera son prolijos. En esta última cuestión de confianza, la opinión pública tiene que saber que el sustento oficial del Premier, que es un jurista, un maestro universitario, un Premier que tiene asesores, dice textualmente en documento oficial presentado al Congreso que en los antecedentes está que en el año 1919, el presidente Leguía somete a plebiscito la reforma de la Carta de 1933. Dígame usted, ¿cómo es posible poner un documento oficial de eso? ¿No? Eso no lo hace ni un estudiante de primer ciclo de Derecho. Son más respetuosos con el texto, con corregir las cosas. ¿Cómo el año 19 se puede someter a referéndum algo que estaba en el año 1933? Ni en volver al futuro, ¿no? Entonces, eso revela esta rapidez, esta vehemencia por poner cualquier cosa, con cualquier fundamento, para forzar la disolución del Congreso, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Aníbal Quiroga, pues, abogado constitucionalista, sobre esta explicación. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Es la explicación técnica y lo que debería suceder de acuerdo a las leyes vigentes, de acuerdo a la Constitución. Pero muchas veces, pues, lamentablemente, este gobierno no está actuando de esa manera. Tenemos que irnos.